Gracias. Hay en el calendario litúrgico hay varias fiestas, varias celebraciones, varios acontecimientos que están plasmados allí y que por lo tanto unos se celebran y otros se conmemoran. Y entonces esta época que iniciamos, que se refiere a toda la época de la pasión de Cristo, realmente la pasión de Cristo inicia desde antes de nacer Él, ¿verdad? Con el desplazamiento de sus padres, luego con el nacimiento de Jesús, en las condiciones también. O sea, la vida de Jesús estuvo marcada de una pasión indescriptible también. En algunos momentos sí, pero en otros indescriptible. Yo creo que la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús marcan para nosotros, como cristianos y cristianas, el centro, el fundamento de nuestra fe. Cuando digo la pasión es toda la vida de Jesús, no solo el acontecimiento de la muerte de Jesús, ni la resurrección tampoco. No hay resurrección sin muerte, pero tampoco hay muerte sin vida. Y es importante destacar de que todo el planteamiento de Jesús tiene que ver con todo eso, no solo con la resurrección, ni solamente con la muerte, sino que también con la vida de Jesús. ¿Cuál era la importancia de Jerusalén en tiempos de Jesús? Jerusalén era la capital de todo, le voy a llamar así, de todo Israel. En Israel estamos en la parte norte, hay una parte que se llama, ya se me acaba de olvidar, ¿verdad? Pero Galilea. Entonces estuvimos hablando de eso ahora en la mañana, en la clase, y ustedes van a poder identificar muchos aspectos que estuve hablando en la mañana. En Galilea es donde más Jesús invirtió tiempo de su vida. ¿Por qué? Es una de las interrogantes que siempre me hago. Galilea era de la periferia de ese país, de esa región, mejor dicho. Está Galilea, luego viene la parte de Samaria y Judea más abajo. En la parte de Judea está Jerusalén. La Jerusalén era la capital de toda la región en esa época. En esa época todo se concentraba en las capitales de los países, de las regiones o de los reinos. Todo se concentraba. Vamos a ver si qué tanto hemos cambiado después de siglos de historia humana. En las capitales es donde se concentra la mayor parte de las riquezas, donde se concentra también la mayor parte de oportunidades laborales. Por eso vienen de los diferentes departamentos de El Salvador a San Salvador, ¿verdad? Ustedes saben que la primera capital de El Salvador estuvo en Suchitoto, que se conoce ahora como Suchitoto. Fue el primer esfuerzo colonial, de establecer una capital en esta región. Las capitales entonces se concentra la mayor parte de riquezas, de oportunidades económicas, pero también de oportunidades educativas. El esfuerzo que hizo la Universidad de El Salvador de poner facultades, una en Oriente, otra en Occidente y otra después en la Paracentral, fue sorprendente para desahogar un poco lo central, ¿verdad? Porque antes solo aquí se concentraba todo. Todo lo económico, todo lo político, todo lo religioso estaba concentrado en Jerusalén. Vivir en la capital de esa época era tener mayores oportunidades, tener posibilidades de mayores ingresos.
de poder tener posibilidades de tener acceso a educación. Pero también ahí estaba el centro neurálgico de la religión judía, en Jerusalén. Cuando el Sanedrín, por ejemplo, tomaba una decisión que iba a cambiar otra decisión tomada anteriormente, esto iba de Jerusalén, iba esparciéndose a las demás regiones, poco a poco, lentamente en esa época. Cuando llegaba a Galilea habían pasado meses y no años de la decisión. Cuando ellos decidieron cambiar ciertos aspectos de la religión, esto se iba anunciando poco a poco, transmitiendo esto poco a poco. Por eso es bien interesante las palabras de Jesús cuando dice, no es bueno, no es correcto, no es conveniente que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es una palabra irónica eso, precisamente por lo que ha dicho anteriormente. Es interesante que en el versículo 31 llegaron unos fariseos para decirle a Jesús, andate de aquí porque te van a matar. Vete, huye, escóndete. Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Es un dato muy interesante, porque hemos estudiado en el Evangelio según Juan, en la Escuela Bíblica Dominical, que son los judíos que quieren asesinarlo. O sea, que no solamente son ellos, según la perspectiva de Lucas. ¿Qué pasión va a ser esta, verdad? ¿Qué vida, en otras palabras, es la que tiene Jesús? De que los persiguen por un lado y los persiguen por otro lado. En esa época del tiempo de Jesús, de Jerusalén emanaba todo el poder económico, político, religioso, cultural y social. Comenzaba con Pilatos en la estructura. Pilatos era el representante del Imperio Romano, que era el que dominaba esa región, a través de un administrador, Pilatos, en ese momento, pero también de un ejército de ocupación. Luego viene Herodes, que era más o menos un nativo de la región, que respondía a los intereses del imperio. Pero después se les permite tener un Sanedrín en la estructura social, política y económica. El Sanedrín tenía facultades políticas, pero también tenía facultades religiosas en esa época. Dictaba ciertas cosas, pero ellos sabían cuál era su límite de poder, cada quien. El Sanedrín tenía un poder, Herodes tenía otro poder, pero el otro tenía más poder, Pilatos. Por eso es que llevan a Jesús como lo llevan, para ir no subvirtiendo el orden establecido por el imperio. Es interesante entonces cuando algunos fariseos llegan donde Jesús está y le dicen, andate de aquí, te van a matar, Herodes te quiere matar. Pero mucho más interesante es la respuesta de Jesús. Vayan y díganle a ese zorro, en otras palabras, que me voy a quedar aquí hoy, mañana y después, porque tengo que realizar algo. No es porque se la lleve Jesús así de que yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? No. No es eso. No es Jesús tampoco alguien que no es precavido. Lo hemos estudiado en el Evangelio precisamente hoy, que coincide de que Jesús también es muy precavido para esto, porque Jesús no se deja agarrar tampoco. Jesús se va de la muerte muchas veces
Y ustedes lo saben de sobra porque han leído los evangelios. Entonces, Jesús le dice, vayan y díganle que aquí echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y hasta el tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible de que un profeta muera fuera de Jerusalén. Como que había una costumbre medio macabra ahí, ¿verdad? De que todos los profetas han sido asesinados en Jerusalén. Asesinados en Jerusalén. ¿Qué es lo que conlleva eso? Asesinar a un profeta. ¿Cuáles son los intereses del asesinato? ¿Cuáles son las motivaciones de borrarlos del mapa a los profetas? Esas son las preguntas que hay que hacerle al texto para comprender y deducir entonces una interpretación. ¿Por qué Jesús también cumple con eso? ¿Es que eso venía de la voluntad de Dios? Por supuesto que no. ¿Es que ya estaba escrito? Tampoco. Eso depende de las interpretaciones que hagamos. Jesús está moviéndose. Si se fijan en lo que ha pasado antes, Jesús ha andado de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, desarrollando toda su misión. La misión de Jesús principalmente era anunciar el reino de Dios, pero hacía signos de ese reino, demostraba elementos de ese reino, cuando transformaba la vida de la gente, cuando en vez de irse a una fiesta, sanó a otra gente, cuando daba una alimentación, cuando curaba enfermos, cuando restauraba la salud de personas que estaban con trastornos emocionales, físicos, biológicos también. Y entonces cuando Jesús se encamina, dice y ve a lo lejos a la capital y entonces se expresa lo que ya leímos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Quién envió a esos profetas? ¿Quién envió a estos que son apedreados? Es Dios. ¿Por qué Jerusalén asesina a los enviados por Dios? Y no era Jerusalén, por ejemplo, la gran estrella, el orgullo de esa época, o de épocas pasadas también, que Jerusalén era la ciudad santa. Pero es esa misma ciudad que asesina a los profetas. Jerusalén y particularmente el templo que constituye el orgullo de la fe en esa época. Podía pasarle cualquier cosa menos al templo, ¿verdad? Porque el templo es sagrado. Hoy estuvimos viendo, por ejemplo, les digo esta cosa para ver si se incentivan de venir, ¿verdad? Y estuvimos hablando de lo sacro y lo profano, ahora temprano en la clase, porque tiene que ver con esto. Cuando uno le da la dimensión sacra a un objeto, ¿está en lo correcto? ¿O es porque ha tergiversado eso? Jerusalén es una denuncia de Jesús y es un lamento de Jesús. La denuncia es que en esa ciudad matan a los profetas y apedrean a todos los que son enviados. El lamento es cuántas veces quise juntarlos, pero no quisieron. Ese es el lamento. No
quisieron. Y por lo tanto, cuando combinas eso de Jesús nada más, emite un juicio ahí, que décadas después va a tener unas consecuencias catastróficas. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. No era el tiempo de entrar todavía, porque faltaba un poco de tiempo más. Jesús tiene control de su ministerio, de su misión, de su tiempo. No lo va a definir ningún poder de este mundo, ni en esa época y menos ahora. Jesús es el que tiene el control de su vida. Nadie le quita la vida. Él toma la decisión de ofrecerla, ofrendarla, entregarla por el rescate de todos y todas que tomen la decisión de creer en Él. La decisión es nuestra, hermanos y hermanas, de aceptar ese sacrificio, esa vida de Jesús, o de rechazarla, o de no querer tener nada que ver con nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén.